Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos por ya terminar todo lo que corresponde a corazón y vamos a cerrar también hoy con un detalle de, bueno, qué toca al técnico de laboratorio con respecto a estos conocimientos de corazón y cuando también se daña el corazón. Buenas tardes. Bueno, algunos desde tablets, otros desde teléfonos y así. Bueno. Muy bien, lo primero que les voy a compartir, si me sale, es un programita, espero que lo puedan ver, que es muy interesante. En realidad es un exe y me cuesta muchísimo poderlo compartir, es decir, enviárselo, porque como exe lo rechazan los antivirus. Pero es muy interesante ver, es todo con respecto al ciclo cardíaco y está todo junto. ¿Qué va sucediendo aquí? Lo que va sucediendo es que va atravesando la diástole y la sístole desde el punto de vista ventricular y si ustedes observan va marcando de sístole y diástole cada etapa a su vez con los cambios en la presión, ¿sí? Los cuales están aquí diagramados, la presión ventricular en rojo, la presión aórtica en verde, la atrial en amarillo y el volumen ventricular en blanco. Entonces, cuando uno larga y pausa, puede ir viendo cómo cambian y qué está pasando en esa cavidad cardíaca. ¿Sí? Ahí está, en sístole franca, el ventrículo, pero en un isovolumétrico porque todavía no se abrió la válvula. Entonces uno observa acá el volumen ventricular, ¿sí? Que cuando se vacía, cae, ¿no es cierto? Cae, vuelve a cargar, ¿sí? Cierra la aurícula ventricular, abre la que lleva a las arterias, ¿sí? Entonces va graficando el llenado, ¿sí? El llenado, el vaciado y los ruidos con las válvulas, ¿sí? También aquí abajo, si ustedes observan, va haciendo las curvitas del electrocardiograma. Entonces, si paramos de nuevo, aquí por ejemplo está en sístole por abrir la válvula, comenzar el vaciado, entonces toda la actividad eléctrica de despolarización ya ocurrió, por eso está terminándose el complejo QRS. Si dejo avanzar un poquito más, está justo en el periodo en que ya despolarizó ventrículos, pero todavía no inició la repolarización ventricular de la onda T, que empieza ahí. Bueno, y así se puede ir viendo. En detalle acá abajo tienen también el vaciado rápido, el vaciado más lento y así por etapas. Y acá tienen los ruidos cardíacos, o sea, acá tienen justamente el primer ruido con el cierre de la aurícula ventricular. Fíjense ahora en eso. El segundo ruido, las sigmoideas. El tercer ruido lo voy a alargar para que ustedes lo vean. Primer ruido, segundo, tercero. Primer ruido, segundo, tercero. Y bueno, así se puede. Si conseguimos que alguno de nuestros profes logren poder encapsular de alguna manera este exe para poderlo enviar, se los compartimos. No tengo ningún problema. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con esta parte donde nos quedamos. Si ustedes recuerdan, habíamos visto lo que era el gasto cardíaco, que se medía en realidad por la cantidad de volumen impulsado en la unidad de tiempo, que en realidad era el minuto, y eso tenía que ver con el volumen medio impulsado en cada latido, que a su vez, bueno, o sea, la frecuencia cardíaca, cuántas veces impulsado por ese volumen sistólico. Entonces ese sería el volumen medio impulsado por minuto.
¿no? Y decíamos que para calcular el volumen sistólico, nosotros decíamos que el volumen sistólico, el volumen que puede sacar en sístole el ventrículo. Y eso era igual al volumen final de diástole, o sea, cuando está lleno, lleno, y menos el volumen final sistólico, ¿no? Eso multiplicado por las veces que lo impulsa por minuto, nos da ese volumen medio impulsado, y ese volumen en el minuto sería el gasto cardíaco. Bueno, que nos daba aproximadamente, en una persona que no está haciendo gasto, ejercicio y demás, unos 5 litros por minuto. También decíamos que desde el control extrínseco del corazón está la parte inhibitoria parasimpática y la parte excitatoria simpática. Y entonces, la parasimpática baja la frecuencia y fuerza del latido, mientras que la simpática aumenta la frecuencia y fuerza, y entonces acá teníamos los grafiquitos de cómo desciende la frecuencia con el parasimpático, o sea, la acetilcolina como señal, y cómo aumenta la frecuencia con los adrenérgicos como señal simpática. Y acá en este cuadrito, Silverton nos muestra que en el bulbo teníamos un control básico. Este control es básico porque, claro, después ese control cardiovascular o centro de control cardiovascular vulvar, del bulbo, o sea, con las dos con B larga, a su vez tiene que estar controlado, regulado por centros superiores que están detectando información de otros sistemas. Entonces, esos centros superiores controlan a su vez, junto con la información respiratoria, la acidosis, la alcalosis, la hipoxia, el exceso, digamos, de latidos y sacado del CO2, y si estoy haciendo ejercicio o no, la demanda muscular y todas esas cosas, va a ser una integración para bajarle a este centro de control y bueno, aumenta, activa tu simpático o disminuye, activa tu señal parasimpática. Así que dicho esto, que este centro de control a su vez está regido por centros más de jerarquía mayor dentro del sistema nervioso, que decide, por decir así, es decir, qué señales de salida envía hacia este corazón y grandes vasos. Si vamos hacia el simpático, que es más fácil empezar por acá, a través de neuronas que bajan de este bulbo raquídeo, lo que se llama una vía motora. Una vía motora, ya vayamos sabiendo para el nervioso, aunque esto se debe saber del secundario, una vía motora es unas neuronas que salen de un centro con una señal de salida, o sea, que sale el axón de esas neuronas, va a salir por los nervios, en este caso craneales, y entonces vas a salir del sistema nervioso central a lo que llamamos sistema nervioso periférico, los nervios y ganglios nerviosos. Entonces, esta neurona motora sale del central, sale por un nervio, o sea que ya está en el sistema nervioso periférico, en un nervio, y o directamente su terminal axónica termina acá, o sea, termina en el tejido del nodo o directamente del miocardio, en donde entonces la vía motora, la que motoriza la acción, la vía motora es de una sola neurona. Aunque también es muy común que desde el central salga el axón de una neurona en el nervio, haga sinapsis, o sea, le pase la posta a otra neurona motora que es la final, y esa neurona motora, que ya es cortita porque está dentro del órgano, libere ¿qué? La señal motora para que la célula con sus receptores, en este caso la fibra cardíaca, se contraiga, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros estamos analizando, la vía motora consiste en neuronas simpáticas
que ustedes recordarán van por el nervio vago, décimo, pardécimo, neumogástrico, y en sus neuronas motoras simpáticas terminan los axones en el nodo sinoauricular liberando noradrenalina, pero también ramas, vías motoras de estas, van a ir mucho hacia ¿dónde? Hacia el miocardio de los ventrículos, liberando la noradrenalina. ¿Cuándo? Cuando, aparte de incrementar la frecuencia y fuerza cardíaca por ir hacia el nodo y aumentarle la frecuencia de disparo al nodo, necesiten reforzar esa señal para que el corazón rápidamente haga una mayor fuerza y una mayor frecuencia. Con lo cual estoy diciendo que en el corazón van a encontrar receptores para la noradrenalina de esta neurona simpática, tanto en el nodo sinoauricular, en el nodo auriculoventricular, como bien dentro de la carne del miocardio, liberando noradrenalina. Y estas células en la membrana, aparte de un montón de moléculas, tienen lo que se llama los receptores beta-adrenérgicos, muy conocidos por la gente que toma medicación para el corazón. Los receptores de la adrenalina y noradrenalina, o sea, los noradrenérgicos, a los adrenérgicos, recuerden que la señal es la misma. Lo que cambia es la célula que receptor específico puso. Estas células muestran en la membrana receptores beta 1, con lo cual ese receptor puede acoplar a la noradrenalina y transmitir esa información por transducción al interior, volcar calcio, entonces se contrae. Entonces en el simpático, noradrenalina, las células tienen en el miocardio receptores beta 1, receptan y se contraen. Por eso el simpático con la noradrenalina es excitatorio. Para que ese calcio se libere, y aparte en el corazón, recuerden, entre algo del calcio también del medio extracelular, hubo que cambiar el voltaje, por lo cual hubo que permitir la entrada de sodio abrupta para cambiar el voltaje y que así se libere el calcio como segundo mensajero dentro de la célula cardíaca. Y así se despolariza más rápidamente y se contrae. Y entonces, las respuestas son estas tres. Cambiar el voltaje de membrana, entrar en potencial de acción, entrando sodio y luego el calcio, aumentando la velocidad de despolarización y aumentando entonces la frecuencia con la que se contrae, relaja, que es la frecuencia cardíaca, o incrementar el número de ciclos cardíacos por minuto o aumentar el gasto cardíaco. Todo esto es lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces, abren el micrófono y pregúntenme si tienen alguna duda. Por el otro lado, yo me siento, vengo de caminar y mi corazón sigue tuc, tuc, tuc al galope porque venía caminando rápido. Entonces, eso va a hacer que yo entre en alcalosis y un montón de cosas. Entonces, el centro de ritmicidad vulvar o vasomotor vulvar va a descargar por medio de la salida de las neuronas parasimpáticas, o sea, la vía motora parasimpática, y esas terminales de los axones van a descargar ¿qué? Acetilcolina, y las células que tienen que tener receptores colinérgicos. Entonces, ahora muestran las células también receptores colinérgicos, y acá también hay de dos tipos. En este caso, los que van a tomar a la acetilcolina van a ser los receptores llamados muscarínicos. Los receptores pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Sí, de la nicotina, porque la nicotina del tabaco también se recepta en receptores nicotínicos, pero en este caso de la muscarina, de otra sustancia. Entonces, acetilcolina volcada en el nodo y en el ventrículo, receptada en las células, ahora ya no por los
receptores beta 1 adrenérgicos, sino por los colinérgicos de tipo muscarínico, que son los que reciben la acetilcolina. ¿Y qué van a hacer estos? Al revés, sacar carga positiva dejando que salga el potasio. Esto cambia el potencial, pero al revés, como si fuera hiperpolarizar. Este cambio de voltaje hace que canales de calcio dependientes de voltaje cambien la entrada del calcio, se hiperpolariza la célula, ya no responde a señales simpáticas y entonces se baja la frecuencia cardíaca. O sea, en realidad funciona como inhibiendo la actividad simpática, más que aumentando una parasimpática. Entonces, de nuevo, por el neumogástrico vagopardier van a salir también en el mismo paquete nervioso otras neuronas, pero que estas van a haber sido en el centro de control estimuladas para que descarguen su carga de neurotransmisor o señal. Pero ellas, las estimuladas ahora, liberan ¿qué? Acetilcolina. Ahora depende del corazón que sus células tengan el receptor colinérgico, o sea, para la acetilcolina y familia, muscarínico, reciba la acetilcolina y solo así va a abrir canales cerrados de potasio, permitiéndole que salga siguiendo su gradiente, cambiando la polaridad de la membrana, dejando que entonces se impida la entrada de calcio, la membrana queda hiperpolarizada, la célula sin calcio, entonces se relaja y no hay contracción. Esto baja la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que yo quería hacer hincapié es que, habida cuenta de cómo vimos que era la estimulación cardíaca, si ustedes recuerdan, yo les había comentado que la cuestión de estimular al nodo sinoauricular iba por las vías estas de conducción hacia el aurículo ventricular y de ahí hacia fibras de Purkinje. Entonces hay una secuenciación muy cerquita de milisegundos, pero hay una secuencia. Entonces, tan sabio es el diseño que cuando el simpático quiere estimular, tiene fibras motoras adrenérgicas que van al nodo, van al otro nodo y derecho al núcleo ventricular para tener un control de, bueno, pero si aumenta la frecuencia con la que dispara el nodo y la fuerza con la que actúa el ventrículo, la aurícula se va a tener que acomodar sola a esto. No solo por el nodo, sino porque aurículas y ventrículos están ya normalmente secuenciados así. Y fíjense entonces que el simpático tiene más fibras motoras de descarga a nivel de los ventrículos. En cambio, el parasimpático solo tiene que frenar, que arranque la cuestión eléctrica. Entonces, el parasimpático básicamente tiene más ramas dispuestas hacia las aurículas. Porque si para que comience la actividad, la onda eléctrica desde la aurícula, ya para todo. Entonces, se dice que hay más fibras llegando parasimpáticas al nodo y a las aurículas y pocas a los ventrículos. En cambio, el simpático llega al nodo, algo a las aurículas y muchas más fibras al ventrículo. Eso es muy lindo de analizar, de entender, porque, bueno, no hace falta después ni aprendérselo, uno ya lo puede deducir. Sí, cuando me refiero al nodo sinoauricular, me refiero a las células autorrítmicas, y cuando me refiero a autorrítmicas de las vías de conducción o del nodo auriculoventricular, también. Pero recordando que estas autorrítmicas ya están bajo un control de lo que viene del nodo sinoauricular. Sí. Muy bien. Y entonces decimos, el volumen sistólico, o sea, lo que puede impulsar hacia las arterias los ventrículos, van a depender de cuánta fuerza de contracción hace el ventrículo
modificando más o menos este volumen, y esto se ajusta, acuérdense, en cada ciclo, por el retorno venoso y por estas regulaciones extrínsecas, simpáticas y parasimpáticas. Pero hay algo más que yo les dije, es como estirar un elástico, mientras más lo estiro, con más presión o fuerza vuelve. Entonces, hay una autorregulación también del músculo cardíaco que tiene que ver con cuánto lo distendimos. Por eso se ajusta también por el volumen de retorno venoso, porque si venía haciendo ciclos así, y el volumen sistólico era de 100 mililitros, 100 mililitros, 100 mililitros, 100 mililitros, pero de golpe me cuelgo supongamos, de un caño, entonces, en ese momento, primero aumenta la demanda de oxígeno, entonces el centro vasomotor ajusta inmediatamente. Mediante el simpático aumenta la frecuencia y fuerza. Entonces yo venía con 100, 100 y de golpe, entre que aumento la frecuencia y la fuerza, me voy a 170 mililitros de volumen sistólico y con la frecuencia aumentada y demás, en vez de 5 litros minuto, me voy a 10 litros minuto. Pero esto es regulación extrínseca. El otro tema es que aunque yo esté con 100 mililitros de volumen sistólico, si en un momento levanto las piernas, incrementé de golpe la cantidad de sangre venosa que ingresa a la aurícula. La aurícula se venía distendiendo así, y de golpe yo levanto las piernas y se distiende más. Y ahí viene una autorregulación heterométrica, o sea, una autorregulación por volumen, en donde la aurícula carga todo ese volumen, porque dijimos que no deja nada, y con solo estirar esta pared elástica, aumenta después la fuerza de contracción. ¿Para qué? Para asegurar que todo lo que llegó, todo tiene que ser impulsado hacia el ventrículo, excepto ese volumen final de sístole auricular que le va a quedar, que es poquito. Repito, entonces, el retorno venoso hace que yo venía impulsando un volumen por ciclo, pero si, por ejemplo, me pongo cabeza abajo y lo aumento, se distiende. Y cada célula es como un elástico, que mientras más lo distiendo, con más fuerza quiere volver a contraerse. Esto es una autorregulación, no está siendo de afuera del corazón, es intrínseca al corazón, y por ser una autorregulación que se hace del corazón, es una autorregulación heterométrica, porque se hace con el cambio de volumen. Y bueno, se cumple esta ley del Frank-Starling, donde siempre que aumente, y esto vale para vasos, tejidos, capilares y todo lo demás, porque a medida que aumenta el volumen final de diástole, o sea, a medida que más cargo la aurícula o el ventrículo, más aumento el volumen impulsado o volumen sistólico. Es lo que estuve diciendo. Todo lo que llega debe ser impulsado, excepto el remanente de siempre del volumen final de sístole. Y bueno, y acá le está diciendo lo que yo expliqué. El volumen final de diástole está determinado por ¿quién? Por cuánto retorna de las venas, o sea, por el retorno venoso, en donde ya dijimos interviene la bomba muscular esquelética, sobre todo de piernas, la bomba respiratoria, que es, claro, la bomba respiratoria, ¿cuál es? La caja se distiende cuando inspiro y se contrae cuando expiro. Y esto también es ayudar a dilatar el corazón y ayudar a presionar sobre el corazón, ¿no? Entonces, cuando yo hago respiraciones o ventilaciones, como se dice, normales, el corazón tiene un retorno venoso promedio de ese periodo. Si yo hago respiraciones mucho más profundas, lo que estoy haciendo es aumentar las diferencias entre presiones negativas y positivas, o sea, vacíos y presiones sobre el corazón, que incrementan también el retorno venoso.
Y finalmente, por supuesto, ¿quién aumenta el retorno venoso? La inervación simpática, porque si aumento la frecuencia y fuerza, impulso más sangre arterial y vuelve más retorno venoso, distendiendo más el corazón. Entonces, cada vez que yo aumento la frecuencia y fuerza, en ese ciclo retorna más sangre venosa del sistema y entonces se autoajusta el corazón con más frecuencia y fuerza, ya más independientemente de lo que haya ocurrido con el simpático. Bien, esto no nos importa mucho, pero sí nos importa esto. Nos importa entonces que las catecolaminas aumentan la contracción cardíaca mediante el simpático. Y entonces, adrenalina y noradrenalina se unen en la célula, esto es estímulo porque es señal, se van a unir ¿a quién? A los receptores beta 1, que son los estimulantes, los que reciben la noradrenalina, y entonces esa unión, receptor beta 1, noradrenalina, estimula o transduce al interior de la fibra cardíaca la aparición, en este caso, vía AMP cíclico. Al incrementarse el AMP cíclico produce la activación de proteínas, que en este caso son los canales de calcio que dependen de voltaje, o sea, que el AMP cíclico va a activar fosforilasas y estas van a cambiar a las proteínas de los canales, permitiendo que aumente el tiempo en que están abiertos, dejándolos abiertos, con lo cual aumente ese periodo de entrada de calcio que viene de afuera del líquido extracelular, y esto hace que este calcio externo más el calcio de los depósitos del retículo sarcoplásmico, todo ese calcio haga la contracción más fuerte, con más fuerza. Pero también el AMP cíclico, mediante otra proteína, que no importa mucho el nombre, activa también que salgan de los depósitos el calcio se retira del citosol más rápidamente por las bombas y acorta entonces el tiempo de refractario que hay entre la contracción y la relajación, y entonces aumenta la frecuencia y entonces tiene tiene menor duración la contracción y aumenta la frecuencia. Entonces, ¿qué hizo la adrenalina y noradrenalina? Lo que hemos dicho que hace el simpático, hacer que la contracción sea más fuerte, aumentando la fuerza, y que la contracción tenga menor duración, o sea, aumentando la frecuencia. Nada nuevo. Estamos diciendo ahora con más detalle para aplicar lo que vimos en transducción, que puedo yo preguntar, bueno, y cuando llega la noradrenalina y se une a los beta 1 en el corazón, ¿por qué se incrementa la frecuencia y la fuerza? Porque eso a la célula le implica transducir al interior un segundo mensajero que aumenta, que es el AMP cíclico, y este logra tener más tiempo abiertos los canales de calcio y que aumente la liberación de calcio, entonces se incrementa la fuerza de contracción y la frecuencia. Bien, y cuando analizamos el volumen gasto cardíaco, digamos, que sería el volumen sistólico por cuántas veces late el corazón por minuto, o sea, la frecuencia, decimos que el volumen impulsado en minuto va a estar en función de esas dos cosas. Cuán rápido, o sea, cuánta frecuencia de latido por minuto tenemos, el pulso que tomamos, digamos, y la fuerza que tuvo para impulsar, o sea, el volumen que impulsa en sístole. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto es el volumen en minuto? Por la frecuencia cardíaca, que es la velocidad con la que se va a despolarizar las células autorrítmicas, y esto puede bajar o subir. Entonces, si baja va a haber bradicardia y si sube va a haber taquicardia.
La disminución tiene que ver con las neuronas motoras parasimpáticas, la acetilcolina, y va a aumentar por la inervación simpática y los adrenérgicos. Fácil hasta acá. El volumen minuto también tiene que ver con el volumen sistólico. ¿Y cómo sabemos o de qué depende cuánto puede impulsar en cada sístole un ventrículo? Por la fuerza. Y la fuerza de contracción está dada por cuánta contractilidad tienen los sarcómeros o las fibras que tienen en el interior. Y eso va a tener que ver justamente con la inervación simpática y la constricción venosa, el retorno venoso. La fuerza, entonces, tiene que ver con ese grado de contractilidad y por el volumen final de diástole. O sea, cuánto tuvo que cargar cuando se llenó al final de la diástole, porque al inicio de la diástole se va cargando, y al final de la diástole tiene el máximo volumen. Y esto varía con cuánto retorno venoso hay y además ayudado por la bomba esquelética y la bomba respiratoria. ¿Sí? Acá tenemos todo el resumen del control cardíaco. Y digo, porque esto le va a dar pie a que nos ayude también Federico a dar una cosa, que es que vamos a hacer en el laboratorio, que diremos rápido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es lo más frecuente que me van a pedir después entender en el laboratorio? Bueno, primero, el corazón tiene su circulación nutricia que viene por las coronarias. Las coronarias traen sangre fresca al corazón con oximoglobina, glucosa, oxígeno, etc. Y si interrumpimos alguna de las partes de la circulación coronaria, la parte de las células que estaban irrigadas por eso va a sufrir lo que se llama, primero, una hipoxia. Pero si estas células ya están dañadas y no pueden contraerse, vamos a decir que la zona está infartada. Ni hablar que si la obstrucción deja sin sangre, la deja en isquemia a la zona. Y al entrar en isquemia, esa parte del músculo cardíaco morirá. Entonces hay como distintos grados de daño. Vamos a volver a decirlo. Pero acá a la derecha que tenemos una arteria, que cualquiera, pero que sí es la coronaria, y tenemos una placa ateromatosa o placa de ateroma, que quiere decir que los lípidos se han ido uniendo, depositando el colesterol, el LDL, el HDL, pero sobre todo el liviano, se van a ir depositando y van a ir quitando calibre a la circulación, hasta que esto es insuficiente para que la sangre pase y nutra esa sección. Ni hablar que además, como acá hay mucha, cambios de dirección y demás de la sangre, se pueden comenzar a armar los trombos. Por lo tanto, placa ateromatosa sola ya es un problemón y si se arman trombos, obstruyen totalmente la circulación. Entonces, acá vemos cómo la sección de una arteria, que podría ser una coronaria, se disminuye con la placa ateromatosa, disminuyendo mucho el volumen que puede irrigar o transportar al músculo cardíaco. Y recordemos que este es un músculo que no hay descanso. O sea, siempre tiene que tener circulación suficiente porque no puede haber paro acá. Y bueno, y como les dice acá, cuando la obstrucción es mayor de la mitad o hasta el 70% del diámetro de la arteria, ya es probable que tenga síntomas al hacer un esfuerzo, o sea, un dolor precordial a nivel del esternón, a veces irradiado hacia el brazo izquierdo o el hombro izquierdo, a veces hacia atrás, y a veces confundido también en la boca del estómago con un dolor de estómago. Bueno, si la estenosis, o sea, el endurecimiento de la pared arterial, progresa, ya no por depósito de lípidos, sino porque se endurece con la vejez normal, con la senescencia, pero también por
falta de ejercicio, mala alimentación, etcétera, etcétera, estrés y demás, puede también ocluirse la coronaria. Y entonces, si hay muerte celular, ya esas células están infartadas. Y en este caso, el infarto ya no es de cualquier tejido, sino del miocardio. Encima, cuando hay células muertas en un tejido, lo que hacen los fibrocitos es generar una cicatriz con colágeno y cerrar la zona, con lo cual la cicatriz no es elástica y entonces perdemos para siempre esa zona, ¿no? Otra vez, acá un diagrama de una coronaria obstruida por un ateroma, y la parte infartada va a depender de qué irrigaba esa rama arterial. Entonces, en la próxima entrada, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando una persona está infartada y siente el dolor y empieza a tener la insuficiencia, que a su vez va a ser respiratoria, va a llegar, claro, porque no hay sangre que se oxigene en cantidad suficiente por la arteria pulmonar en los pulmones y se la lleve a los tejidos. Entonces la persona, si no se desmaya o tiene una lipotimia, va a llegar infartado con síntomas o pocos, depende del caso, al laboratorio. Y en el laboratorio van a hacer inmediatamente la rutina, el hemograma, y van a poner el electrocardiógrafo y va a dar alteración de las curvas. Entonces, confirman que hay un problema de conducción eléctrica en el corazón y que el miocardio está insuficiente. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Pedirle al laboratorio marcadores del daño cardíaco. Apenas volvamos, lo que vamos a hacer con Federico es decirles qué les van a pedir en ese laboratorio de emergencia con respecto al daño cardíaco. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿te vas a preguntar? profe, Estenosis. La estenosis es el endurecimiento de algo que tiene que ser blando o elástico. La estenosis puede ser valvular, de las válvulas del corazón, que es muy común y hay que cambiarlas, o sea, hoy se cambian, se ponen otras válvulas, cuando es una estenosis grave, porque claro, no trabajan bien y no cierran bien y hay flujos retrógrados, soplos y demás. Y bueno, infarto ya lo dije, y